Ese tema me parece que es supremamente interesante y realmente, pues, esto tiene una historia muy larga, el desarrollo de estas sustancias que son los agonistas de GLP-1, y todo comienza cuando se describe la estructura y función de estos receptores que principalmente se encuentran en el sistema nervioso central, pero se encuentran también, por ejemplo, en el páncreas y en varios órganos de la economía, y tienen una función muy importante en la regulación del metabolismo intermediario, y adicionalmente también una función muy importante en el gasto energético y en el consumo de alimentos para la persona. Entonces tenemos estos receptores, que son los receptores del glucagón like peptide, el número 1, GLP-1, el segundo, el péptido insulinotrópico gastrointestinal, que es el GIP, y en tercera instancia el péptido, el receptor de glucagón. Estos son los tres receptores a que nos vamos a referir, y yo, pensando cómo cuadraba la conferencia, pues me parece ya que en la parte histórica del desarrollo de todas estas moléculas puede uno clasificarlos como un agonista del GLP-1 de primera generación, otros de segunda generación y otros de tercera generación, dependiendo de qué. A medida que va aumentando la generación, son mucho más potentes estos medicamentos, son mucho más eficaces, y entonces en el primero solamente actúa en el GLP-1, y eso se inició con el exenatide, que fue el primer medicamento de esta orden de medicamentos que se tuvo en la práctica clínica. Y la segunda generación ya son, además del GLP-1, el GIP, y en esto el ejemplo más importante es reciente realmente, que es el tirzepatide, y finalmente el tercero es el que, además de los dos anteriores, también actúa en el receptor de glucagón. Entonces el ejemplo de ese medicamento se llama Retratutide, que acabó de ser publicado un estudio fase 2 en el New England Journal of Medicine, y actúa sinérgicamente en los tres receptores. Entonces, de esa manera los clasifiqué y traté de hacer un análisis en línea del tiempo, y realmente ustedes se ven que el primer agonista del GLP-1 que estuvo en el mercado fue el exenatide, que se derivaba del Excedrin, que estaba en la saliva de un lagarto en el desierto de Arizona y el norte de México. Y ese medicamento, nosotros estuvimos haciendo los advisory board aquí con el laboratorio Lilly cuando fue el lanzamiento de ese producto. Y de ahí en adelante, fíjese, 2005 y estamos en el 2023. Son 18 años de investigación, y la cantidad de artículos, yo creo que llegan ya a 1 millar de artículos por lo menos durante todo este lapso, en que se van produciendo mejores cosas, se van innovando, y pasamos de un receptor a 3 receptores de estas moléculas que actúan sinérgicamente. Entonces, el primero fue el Bieta, como lo ven ahí. El segundo, que el Bieta se colocaba 2 veces al día. Posteriormente sale el liraglutide, que es una aplicación diaria, y eso ya fue más o menos hacia el año 2010.
Posteriormente viene el Exenatide, pero ya para aplicarlo semanalmente, y ese tocaba reconstituirlo, ¿no? Estaba el polvo y venía el líquido y uno le tocaba hacer eso. Era bastante costoso. Yo recuerdo una vez que traté de ponerle uno a un paciente y dañé la postura, y entonces el costo para el paciente fue bastante grande porque ya no se podía recuperar. Y después salió el semaglutide, que ya se conoce con el nombre de los Ozempic, y posteriormente con el nombre del Wegovy, y el Wegovy no lo tenemos en Colombia, pero sí el Ozempic, y ya en ese tipo de pacientes se usaba tanto para el manejo de diabetes, pero ya empezó a manejarse por la obesidad con esto. Se dieron cuenta que era tan bueno para bajar peso que valía la pena intentarlo en pacientes obesos no diabéticos, ¿no? Después, en el año 22, ya comenzó a salir todos los artículos del tirzepatide, que ya se conoce en Estados Unidos con el nombre de Mounjaro, y después el Retatrutide, que se publicó en el mes de septiembre de este año, un estudio fase 2, y finalmente viene el semaglutide oral. Nosotros pensamos que ya se iba a quedar ahí y llegó el oral como para facilitar el manejo del paciente que le tiene miedo a las inyecciones. Entonces empezó a tratarse con ese medicamento, y finalmente acaba de ser publicado otro artículo de un grupo de medicamentos que en este caso es el orforglipron. He intentado tratar de pronunciarlo rápidamente, pero es un poco complicado, ¿no? Entonces, esto es lo que tenemos en este momento, y aquí esta diapositiva básicamente es para recordar algunos de los productos que se han estudiado en esta carrera investigativa, ahí están sus nombres comerciales, genéricos, no están todos, puse los que más repercusión ha tenido, y ahí se ven las presentaciones clínicas, cada cuánto se da, cuál es la dosis. Esto es con el fin del que quiera tener estas diapositivas y pueda, necesite un dato rápido, lo pueda obtener rápidamente con esta diapositiva. Y ya empezaron entonces a que los pacientes que tenían, eso era para diabetes, inicialmente solo se trataban los pacientes diabéticos, pero surgió ya que podían usarse tanto en diabéticos como en no diabéticos. Y ahí viene ya, por ejemplo, el Saxenda, el Ozempic y el Mounjaro, y los pacientes se adaptaban y se ahorraban un poco de dinero, a veces tratando de usarlos en diabetes, los que eran para obesidad, que eran un poquito proporcionalmente menos costosos. Y finalmente vienen los solamente para obesidad. Esto es como una estrategia de mercadeo de los laboratorios, pero en realidad es la misma molécula. Fundamentalmente es lo mismo, ¿no? Y aquí vienen los orales, y los orales tenemos dos, que son el semaglutide oral y el orforglipron, y esas son las dosis de lo que hay hasta ahora estudiado, de 3, 7 y 14 miligramos en los que se dan orales, y el orforglipron es un estudio fase 2 que también fue publicado recientemente, y el agonismo principal de ese producto es en el receptor del péptido similar al glucagón tipo 1. Es principalmente su target. Y aquí se ve que ese estudio se realizó en fase 2, más o menos 200 pacientes, un poquito más de 200 pacientes, de 18 a 75 años, con unos criterios de inclusión en que se podía aceptar que tuvieran
hipertensión, que pudieran tener antecedentes de problemas de cerebrovasculares, pero se excluyó de ese grupo los pacientes diabéticos. Ahí no habían diabéticos, solamente tenían sobrepeso o tenían obesidad, ¿no? Entonces, aquí se trata de explicar un poco el mecanismo de acción del medicamento en estos receptores de glucagón. Funciona a base de proteína G y tienen un mecanismo de acción complejo. Ayer lo traté de entender tanto en español como en inglés. Es un poco difícil de explicar. Creo que el experto realmente en eso es el doctor Mendivil, pero pues actúa fundamentalmente en las células beta del páncreas, sistema nervioso central, corazón, riñón, pulmón, tracto gastrointestinal, y ahí actúa en una proteína que es agonista, que es la arrestina B, y también en unas proteínas intracitoplasmáticas como la proteína quinasa y la fosfatidilinositol quinasa. De todas maneras, eso va a llevar a que haya disminución del apetito por una parte y de la motilidad gástrica, por otra parte, efectos citoprotectores de la célula y finalmente un incremento de la producción de insulina a nivel pancreático. Cada uno de estos ítems depende del segundo producto citoplasmático que están influyendo en el receptor. Bien. Entonces, tenían una gran, digamos, reto los orales, que no eran tan potentes como los subcutáneos, por una parte. Por otra parte, no se absorbía bien, entonces tuvieron que inventarse un potencializador que afortunadamente funcionó en el semaglutide, que es la proteína SNAC. Y el semaglutide requiere nuevos estudios para ver si con dosis mayores se lograba un buen efecto. Entonces, mire aquí, por ejemplo, tenemos de la dosis de el orforglipron en el peso, la disminución de un 14% con la dosis máxima y un 15% de peso en kilos, es decir, en números absolutos, y con 5, 10 y 15 miligramos por ciento que alcanzan las metas a medida que se va aumentando la dosis del medicamento, ¿no? Entonces, eso es un resultado bastante bueno porque encontramos que el peso obtenido se disminuye entre un 9.4 a un 14.7% en un lapso de 36 meses de titulación del medicamento. Bien. Entonces, aumenta la aceptación de tratamiento del paciente, la adherencia, facilidad en su uso, menor precio y en un estudio publicado anteriormente se veía que el 47% de los pacientes a un año con análogos del GLP-1 suspende la droga y en 2 años el 71%. O sea que la adherencia, desafortunadamente, a pesar de ser muy buenos, es mala. Y viene otro producto que se llama el danuglipron, que viene de Pfizer y que va a ser posiblemente publicado antes de que se acabe el año, y también es de tipo oral. Entonces ya vamos a tener otro producto de otro laboratorio que va a competir en esa carrera que hay y esa competencia tan interesante que hay con todos estos productos. Este es el semaglutide oral, ya hablamos de la proteína SNAC y toca tomarlo en ayunas con 30 centímetros cúbicos de agua
y no debe haber ningún medicamento acompañante para dar esto. Y viene el estudio Pioneer Plus, en el cual se está incrementando la dosis de lo que se ha hecho hasta ahora a 25 y a 50 miligramos, y los resultados que se están obteniendo son muy buenos, y eso lo presentó el miércoles pasado una de las residentes que está rotando en endocrino, y se vio que aumentaba mucho la pérdida de peso de estos medicamentos al subir la dosis del semaglutide oral, ¿no? Y el mecanismo de aquí, ya yendo al tirzepatide, es muy similar también en estos receptores, y en el estudio Surmont, que se coloca tirzepatide subcutáneo a diferentes dosis, se ve unos resultados absolutamente dramáticos en la… Bueno, entonces el tirzepatide ya llegó comparativamente con el semaglutide y con lo obtenidos en los estudios de semaglutide a bajar un poco más el peso con las diferentes dosis que se estaban dando, y adicionalmente a bajar más los niveles de hemoglobina glicosilada, un mejor control de la glicemia, y el número de pacientes que se obtenía en llegar a las metas de estos laboratorios, cada día era mejor, el peso mayor disminución comparativamente, que es lo que se ve en estas diapositivas. Bueno, entonces la triple terapia se hace con el retatrutide, y esa es digamos que la más importante pérdida de peso que se ha encontrado con todos estos medicamentos, llegando incluso a lograrse hasta un 30% de pérdida de peso cuando se pierde más del 30%, lo logran 26% de los pacientes. Pero si vamos a poner 5%, el 100% de los pacientes bajan peso, ¿no? Nosotros a los pacientes sin tratamiento médico les recomendamos que mínimo bajen entre 5 y 10%. Y nos quedamos contentos cuando si logran eso y no vuelven a subir y no hay reganancia, quedamos muy contentos, y eso sirve. Imagínense lo que se está viendo acá con este medicamento retatrutide, ¿no? La pérdida de peso es mayor entre más gordito sea la persona. Comparativamente, 25 versus 21 kilos de peso, y en total en el estudio se perdió 24.2 kilos. Bueno, y todos los efectos metabólicos favorables que tiene. Es decir, si no hay inconvenientes en el lanzamiento pronto, no se ven efectos secundarios importantes, esta droga no se ha logrado nada mejor, y es quizás la que más se parece a una cirugía bariátrica. Es decir, llega casi al 25-30% de pérdida de peso. Ahí me quedó faltando una cosa, pero realmente es que tampoco hay tiempo. Entonces es lo de falla cardíaca de fracción de eyección preservada. Ese primer artículo se acabó de publicar desde el New England Journal of Medicine, y se hizo cerca de unos 500 pacientes. En ese estudio se encontró que el tratamiento con semaglutide disminuía el desarrollo de falla cardíaca de acción de fracción de eyección preservada de una manera significativa, mejoraba la calidad de vida, bajaba los niveles de proteína C reactiva, mejoraba
también los niveles de inflamación de la sedimentación globular, etcétera. Entonces, ya tenemos ese avance con semaglutide confirmado definitivamente que su utilidad en los pacientes con falla cardíaca de fracción de eyección preservada.